5 tips para ganar un juicio laboral. Atención patrones, parte 2. Hola, yo soy el juez Antonio Ordóñez, tu juez laboral. Bueno, lo prometido es deuda. Traigo la parte número 2 para que tengas más tips y más consejos para ganar un juicio laboral. Este caso enfocado a los patrones y ahora también el de los trabajadores. Bueno, anteriormente me enfoqué en unos tips que son en una fase escrita. Esto es cuando tú presentas tu contestación a la demanda y cuando tienes que prepararte para defenderte en un juicio, pero desde la comodidad de un escritorio. Desde mi punto de vista, esto es mucho más sencillo que el trabajo que haces en las audiencias. Porque en el escritorio tienes tiempo de verificar, corregir, revisar, inclusive que otros ojos puedan ver lo que has trabajado o lo que han trabajado en tu equipo de abogadas o abogados y por ende se puede perfeccionar para presentarlo adecuadamente en un juicio. Entonces yo creo que apenas viene lo mejor, presta mucha atención. Tip número 4. Medios de perfeccionamiento. En la fase escrita, en tu contestación de demanda tuviste que haber ofertado medios de perfeccionamiento porque ya conocemos la ley laboral, es muy estricta con los empleadores y también la carga de la prueba pues no se limita solamente a ofrecer pruebas como pueden ser documentales sin medios de perfeccionamiento porque muy probablemente no tengan el valor probatorio pleno que tú esperas que les corresponda. ¿Cuáles son los medios de perfeccionamiento más comunes? La ratificación, la prueba pericial y la inspección. De estos tres te voy a hablar a continuación. Comenzamos con la ratificación de documentos. Tenemos que tener muy en cuenta que si tú fuiste quien ofreció la ratificación de un documento, pues tienes que haber ofertado la ratificación de todas las personas que lo hayan suscrito. Por ejemplo, un acta administrativa. Sabemos que la ratificación de las actas administrativas es forzosa para que se dé oportunidad de que en el juicio la contraparte, o sea, el trabajador, pueda interrogar a las personas que firmaron el documento donde hayan emitido declaraciones que le afectan al trabajador. Esas son las personas que es muy importante que se lleven como ratificantes a un juicio. De lo contrario, ese documento no va a obtener el valor probatorio pleno que tú quieres y no basta con una ratificación. Por ejemplo, si en el acta administrativa participan trabajador y 3 compañeros más de trabajo, pues hay que llevar esos 3 compañeros de trabajo además del trabajador, porque no bastará con que lleves a 1 o a 2, porque simplemente empiezas a crear una suspicacia sobre qué tan cierto es la elaboración o las circunstancias de elaboración de ese documento, si para haberlo elaborado, si tuviste la posibilidad de que 3 personas declararan y lo suscribieran, pero ya en el juicio solamente quieres llevar a 1 o a 2. Es muy importante que lleves a todos los ratificantes. La prueba pericial también, en caligrafía, documentoscopía, grafología, y tienes que saber específicamente en qué la vas a ofrecer dependiendo del tipo de objeción del documento o bien el tipo de perfeccionamiento del documento. Hay que saber cómo lo objetó tu contraria y qué es lo que tú quieres perfeccionar. Esto es, no es lo mismo un documento que quieres saber si fue alterado, como lo puede ser documentoscopía, a un documento si quieres saber si fue debidamente, si fue o no firmado por la persona a la que se le atribuye, que es caligrafía, o bien si fue plasmada la huella o no por la persona a la que se le atribuye, que es dactiloscopía, o bien si tú quieres saber si el documento fue firmado bajo algún tipo de coacción, como lo puede ser la grafología. La pericial, pues desde luego que desde la contestación de la demanda donde tú debiste haber ofertado esta prueba, pues es muy importante haber elaborado el interrogatorio correspondiente. ¿Qué es lo que pasa en el juicio? Pues ya en el juicio tú tendrás la posibilidad primero de escuchar el dictamen pericial. Recordemos que el dictamen pericial no puede ser por escrito, sino que debe desahogarse de forma oral en la propia audiencia donde el perito o perita, a la forma en la que desarrolla el tribunal la prueba pericial, dará contestación a todos los puntos, a los interrogatorios inmersos en el cuestionario y por supuesto también tendrá que explicar cuáles son las medidas de las cuales se valió para elaborar su dictamen, la justificación, cuál es su expertise y todos estos elementos que ya sabemos. En este caso, una vez terminado el dictamen pericial, si tú tienes una inconformidad con el mismo, pues es tu momento para hacer las preguntas correspondientes. Recuerda que en este momento el interrogatorio se sujeta a las reglas como la testimonial. Entonces deberá declarar conforme a las pruebas de la testimonial porque te hará saber pues cuál fue la forma en la que interrogó a la persona, cuál fue la forma en la que recabó las muestras correspondientes, de qué estudio se valió, cuál es su área de experiencia, por qué llegó a las conclusiones que está relatando en su dictamen pericial. Y tú tienes que hacer todas las preguntas correspondientes que te puedan ser útiles. Ten en cuenta que el dictamen se puede objetar, se puede cuestionar, se pueden pedir aclaraciones o bien hacer tú observaciones al dictamen y sobre esas observaciones que te den respuesta. Pero el error más común que se comete es de que en el espacio del desahogo del dictamen pretenden ampliar los puntos del cuestionario y eso desde luego no es admisible porque ¿qué pasa?
Si tú llegas y le preguntas al perito o perita una cuestión adicional que no fue materia de su dictamen, el tribunal necesariamente, sin que me dé una petición de la otra parte, tendrá que desechar esa pregunta porque no fue materia del dictamen original, y por ende la perita o perito estaría impedido para dar una respuesta en ese sentido porque simplemente no fue materia del análisis que ella hizo. Entonces tienes que basarte a cuestionar o pedir aclaraciones o hacer observaciones sobre lo que fue materia de interrogatorio y de desarrollo y de desahogo del dictamen pericial. Y bueno, sobre la inspección voy a ser muy breve. Generalmente la inspección va a proceder únicamente respecto a documentos que tú presentaste una representación impresa de un documento digital, como lo pueden ser controles de asistencia que derivan de un sistema biométrico. Tú los imprimes en tu empresa y generalmente pues van a ser simples capturas o puede ser incluso una tabla de Excel. Por sí sola diríamos, pues esto no vale nada, ¿no? Porque es perfectamente manipulable y no se sabe de dónde se obtuvo o cómo le podemos dar fidelidad a estos registros. Bueno, para ello entonces solicitas la inspección para que se desahogue a través de la fedataria o fedatario público en el lugar de tu empresa donde se encuentra este sistema informático y para que verifiquen accediendo con las contraseñas o los requisitos necesarios a ese sistema y puedan corroborar que lo que tú presentaste impreso es lo que corresponde en el sistema informático que tú pusiste a disposición. Tip número 5. Conoce bien a las personas que van a declarar en el juicio. Esto es sumamente importante porque pasa. A veces no sabemos quiénes son las testigos o los testigos o los declarantes como absolventes para hechos propios que van a declarar. Esto es, ¿qué les conocemos? ¿Cuáles son sus funciones? Cuáles son sus características, sus circunstancias personales que dieron lugar a que conocieran los hechos por los cuales le van a preguntar. Esto da lugar a que en la audiencia de juicio no se formule un interrogatorio correctamente o un contrainterrogatorio o no se formulen correctamente las posiciones. No son pocas las veces en las que me toca presenciar que en la audiencia de juicio una pregunta, una posición es perfectamente objetable y la patronal no lo hace. Entonces, si bien yo tengo las facultades como pues de hacerlo de forma oficiosa, no dejen todo el trabajo porque al ser una facultad, pues yo puedo decidir si lo hago o no lo hago. Esto es optativo para mí. Entonces, si mi postura consiste en no hacerlo, pues, y tú quieres que lo haga, pues tienes que hacerlo tú desde tu primera posición para que entonces yo pueda proceder en ese sentido. Porque si, insisto, si lo dejas todo al tribunal, el tribunal puede no tener el mismo criterio y por ende se te puede ir esa oportunidad. Finalmente, yo te sugiero que conozcas muy bien el contrato individual o colectivo de trabajo de la persona en cuestión, de quien lleves esa audiencia. No es muy difícil de que si sabes de qué trata el caso, pues te prepares específicamente con las prestaciones laborales de esa persona. Es más común de lo que imaginamos que muchos abogadas o abogados llegan y cuando se les hacen preguntas o oposiciones sobre las prestaciones laborales, manifiestan que desconocen. Porque las preguntas ciertamente son muy específicas, pero en ese caso la parte actora puede solicitar en tu perjuicio que se te tenga por confeso si incurres en evasivas y realmente el decir no recuerdo cuando tú eres quien está representando a la empresa, pues sí puede ser una evasiva y se te puede tener por confeso de la existencia de alguna prestación laboral, de su monto o de la periodicidad. Entonces, pues es mejor que conozcas debidamente los contratos individuales o colectivos que corresponden. Bueno, si tienes alguna duda de lo que acabo de explicar o bien quieres saber algún tip en específico, lo puedes hacer saber aquí en los comentarios y no olvides seguirme.